La literatura es un mundo vasto y me puedo arriesgar a decir que es en donde yace la mayoría del conocimiento humano. Los años pasaron, los libros se siguen escribiendo y nosotros, seres cada vez más ociosos, nos cuesta más agarrarle la mano a una forma de arte que de buenas a primeras es de las más complicadas de encarar. Porque leer lleva esfuerzo, si lo ponemos en contraste con una película, ¿no? En el video de hoy voy a hablarles de 3 libros, pero no de 3 libros para presumir que soy un pretencioso, sino que de 3 libros que a mí me generaron cositas y hasta incluso me cambiaron la forma en la que veo el mundo. Para contarles esta historia tengo que transportarme al año 2014, donde este servidor tenía apenas unos 17 años. Por aquel entonces era un adolescente tipo, aunque un poco distinto a decir verdad, ya que no hay muchas posibilidades de distinción si vivís en un pueblo de apenas unos 6.000 habitantes perdido en el interior del país. Pensándolo mejor, creo que era igual al resto y lo único que me distinguía era usar una campera de cuero y tener un corte de pelo extraño. Y como si el último año de la secundaria no fuera lo suficientemente estresante para un joven como yo, decidí empezar a cursar materias adelantadas de la universidad de manera remota. Y mi alma mater sería la Universidad de Buenos Aires. Y para el que no sepa, para ingresar a esta facultad es necesario completar un ciclo básico común de ingreso que consta de 6 materias. Donde, y sin importar cuál sea la carrera que escojas, hay 2 de ellas que todos, absolutamente todos, deben rendir. Y la que hoy les traigo a este relato es Introducción al Pensamiento Científico, o IPC como la recordaríamos con cariño. El libro de cabecera de esta asignatura, y escondido tras una portada que si fuera persona y te pidiera la hora en la calle no se la darías, contenía saberes que, para mi corta edad, me dotarían de un poder incuantificable. Argumentos y teorías de Carlos Sativera y Cristina Ambrosini no es más que una aproximación al mundo de la epistemología, aquella parte de la filosofía que se encarga de la ciencia como objeto de estudio. Y a medida que preparaba mis exámenes, empezaba a darme cuenta que muchos de aquellos pensamientos o argumentos que consideraba válidos no eran más que inducciones falaces producto de mi ignorancia y mis pretensiones de intentar tener siempre la razón. Al principio fue difícil entender que tal vez había defendido cosas que estaban mal, pero nadie lo sabía con certeza. Solo yo y la posibilidad de abrazar herramientas que, a cambio de aceptar mis errores, me regalarían una vida llena de aciertos, en lo que argumentación respecta, por lo menos. Aunque algunos años después terminaría dándome cuenta de que muchas veces la epistemología no era más que una herramienta válida para aquellos que deciden aceptarla como válida y que un enano cordobés puede enumerar 15 adjetivos peyorativos antes de decir el nombre de Michel Foucault, sin importar que la gente no sepa que eso es una falacia ad hominem. Aunque decir enano en lugar de Agustín Laje es igual de falaz, todavía me faltan 14 adjetivos para ponerme a su nivel. Aunque ahora sería necesario entender estructuras discursivas, la epistemología sería el primer paso para dejar de ser un poquito menos boludo. Para esta obra tengo que trasladarme al año 2017. V for Vendetta, y al igual que muchos de ustedes, llegaría primero a mi vida en forma de una adaptación cinematográfica, aquella del año 2005 que tendría una joven Natalie Portman como protagonista. Y aunque me pareció un concepto bastante llamativo, no me llamó mucho la atención, debido a que hubo pequeñas cosas que no me terminaron de cerrar, o por lo menos como para tener ganas de tatuarme una B en la gamba derecha. Hasta que un día, en 2017, volví a ver la película junto a alguna persona que no puedo recordar y volví a tener el mismo sentimiento. Solo que ahora tomaría cartas en el asunto. Al día siguiente y de camino a la universidad, porque para este año ya me había mudado a la gran ciudad, me tomé la libertad de tomar un desvío hasta una comiquería que quedaba casi al paso. Y teniendo en cuenta lo conocido de la obra, ahí estaba, en forma de un cuaderno no muy llamativo, pero cumplía el rol de novela de bolsillo para leer en el colectivo.
Lo que ese pobre iluso no sabía, y hablando de mí mismo pero un par de años más joven, era que apenas unos días después, durante la madrugada de un lunes y luego de un fin de semana de juerga, pasaría algo que marcaría mi vida para siempre. Lo que al principio fue un leve dolor de espalda y disfrazado de insomnio que no me dejaba conciliar el sueño, terminó trasladándose a mi pecho, pero ahora como un padecimiento insoportable que apenas me dejaba erguir. Tomé un taxi y fui directamente al hospital, luego de horas y horas de exámenes que en realidad parecieron días, y en donde descubrí que se puede llorar y dormir a la vez, el doctor dio mi diagnóstico. Tenía un cúmulo tan grande de cálculos dentro de mi vesícula biliar que incluso considerarían llamar a Julio Profe para que los resuelva. Tenía dos opciones: o me ponía a disposición de los doctores en ese mismísimo momento, o podía regresar a mi hogar, organizar mis asuntos y volver un par de días después para la intervención. Pero por suerte elegí la primera opción, ya que mientras yacía abierto encima de la mesa de operaciones, los doctores notaron que mi vesícula no la iba a contar. Y la doctora después me puso al tanto. Y si hubiera esperado un par de días más, posiblemente esta pieza audiovisual no hubiera existido. Ni este canal. Ustedes me entienden. Durante la internación, mi hermano trajo V for Vendetta para que no me muera del aburrimiento, y menos mal. No sabía qué alivio era más satisfactorio: si la morfina que adormecía mis heridas o el confirmarme que la adaptación cinematográfica no era más que una versión ultra plastificada de una obra mucho mejor desarrollada en el papel, con tintes de obra maestra. V for Vendetta no iba solo de un tipo disfrazado que aterroriza a un estado autoritario, sino que es más como una ojeada a lo que el totalitarismo es capaz de hacer, mientras una sociedad que a cambio de comodidad y otros afines es capaz de mirar al otro lado, mientras que los problemas no toquen a su puerta. Es una obra que, sin dejar de lado las espectacularidades, nos cuenta los horrores de lo que es capaz el fascismo y nos da razones de por qué necesitamos del anarquismo como sociedad. Y más allá de ser una historia de ficción, nos invita a interiorizarnos en temas que poco tienen que ver con las viñetas de un cómic. Y no solo a interiorizarnos en temas como el anarquismo, sino que nos enseña por qué escuchar Tchaikovsky nos hace moralmente superiores al resto de los mortales. Es un chiste, obvio. Y por último, Vigilar y castigar, del historiador y filósofo francés Michel Foucault, publicado en el año 1975. Y si les tengo que contar sobre cómo llegué a esta obra, tengo que remontarme un par de años en el pasado, pero posteriores a aquel día en donde mi vesícula pasó a mejor vida. En algún momento de mi vida, un conocido me recomendó leer Las 48 leyes del poder de Robert Greene, y yo, como iluso, hice el palito. Al final lo terminé solo para confirmarme que lo que acababa de leer no tenía absolutamente nada que ver con el poder, sino que de un montón de frases polémicas y pintorescas que encubrían lo que en realidad era un libro de autoayuda y no de filosofía. Iracundo me puse a investigar si existía algún autor que haya desarrollado realmente este tema sobre el poder. Por aquel entonces no era más que un simple estudiante de ingeniería química que poca idea tenía sobre estos temas. Y todos los caminos conducían al mismo lugar: Michel Foucault. A grandes rasgos, este libro trata sobre los mecanismos sociales y teóricos que hubo tras los cambios masivos que se dieron en los sistemas penales de Occidente durante la Edad Moderna, y contrastándolos de una forma magistral con aquello del antiguo régimen. Tiene una de las introducciones más espectaculares que tuve la oportunidad de leer en un libro de filosofía, y si sos ajeno a esto, si te copa la idea de empezar con algo, es amor a primera vista. Literalmente te cuentan cómo un condenado pasa de ser humano a un montón de carne regada por todo el piso de la plaza en menos de una hora, y con lujo de detalles. La verdad es que preguntarse por qué debería yo interiorizarme en aquellos cambios que ocurrieron en los sistemas penales es una interrogante completamente lógica, pero él no se queda simplemente ahí. Foucault, hoy como el pensador del poder del siglo XX, nos enseña cómo el poder punitivo trasciende mucho más allá de aquellas instituciones en donde nosotros esperamos que éste sea ejercido. La cárcel no deja de ser una excusa para ocultar tras ella críticas sumamente serias al sistema educativo, a la fuerza policial y al Estado mismo, y en sus formas de vigilar y castigar a todos sus ciudadanos. Y porque es importante que todos nosotros estemos al tanto de esto.
Si bien sé que estas obras no sean las recomendaciones más recurrentes ni pretenciosas, porque no dejan de ser 3 libros que a mí, como dije en la introducción, me generaron cosas. Desde que empecé este canal aprendí muchísimo de la mano de todos ustedes, sea investigando, desarrollando nuevos conceptos o profundizando otros. La idea de este video era hacer un especial para los 5000 suscriptores o la monetización, ya que esperaba que estos se dieran en simultáneo. Pero aunque tuve algunos errores de cálculo, no considero errado darles este pequeño agradecimiento y celebrar ambas metas por separado. Tal vez algún día pueda hacerles algunas recomendaciones mucho más académicas, pero lo importante de este video es darle el mensaje que tan solo con estos conocimientos se puede empezar este canal. Gracias por escucharme, les deseo buenas noches.